Reddit pregunta: ¿qué señal indica que alguien no es inteligente? Realiza una prueba de inteligencia en Facebook. Responden a todo con certeza. Las personas más inteligentes que he conocido parecían escuchar en lugar de hablar. No tenían nada que demostrar y probablemente eran lo suficientemente inteligentes como para saber que no lo sabían todo. La gente inteligente no tiene por qué decirte que es inteligente, la gente rica no tiene por qué decir lo rica que es y la gente dura no tiene por qué decirte que es dura. Mi primera señal de alerta para detectar a los estafadores y a las personas es cuando insisten en decir voluntariamente lo buenos cristianos que son. Lo opuesto de la curiosidad. La gente siempre me ha hecho sentir estúpida por hacer tantas preguntas. Luego me di cuenta de que solo aceptan la información al pie de la letra y no sienten curiosidad por comprender completamente ningún concepto. Pensar que cuando no entienden algo, eso significa que algo está mal con lo que no entienden, en lugar de pensar que podría haber algo que no saben. Cuando alguien puede recitarte definiciones pero en realidad no entiende lo que te está diciendo, esa es una diferencia clave entre conocimiento e inteligencia. Puedes saber muchas cosas. Eso no significa que las entiendas. La inteligencia se basa en cómo comprendes y aplicas ese conocimiento. Personas que presumen de don de gentes, pero carecen de empatía. Trabajo en uno de mis empleos, y observar cómo la gente trata un lugar o da las cosas por sentado dice mucho sobre lo que piensan o no. Siempre pensé que la falta de empatía, en muchos casos, podía ser señal de estupidez. A veces, la falta de empatía proviene de la incapacidad de ponerse en el lugar del otro y de la incapacidad de pensar de forma abstracta. Ya sabes, como suspender un examen después del desayuno, pero de otra forma. Sesquipedales. Eso significa alguien que usa palabras grandilocuentes para parecer inteligente. La riqueza. Se considera con demasiada frecuencia como lo último, literalmente. Se ve como la gente ve la vida o la política bloqueada por el hecho de que no son tan ricos como lo justifican erróneamente. Trabajo en el sector salud y he conocido a gente rica y tonta. Me pregunto, ¿cómo demonios tienes tanto dinero siendo tan estúpido? Diría que se trata de la dificultad para aceptar la posibilidad de estar equivocado en algún aspecto. He visto incluso a algunos de mis profesores, personas que han estudiado un tema durante mucho más tiempo que yo, detenerse un momento a reflexionar si su conocimiento o razonamiento sobre ese asunto es realmente correcto cuando alguien los cuestiona. No se trata de dudar constantemente de uno mismo, sino de reconocer que todos tenemos limitaciones y que es posible recordar algo de forma incorrecta o cometer errores lógicos. Negarse a admitirlo puede obstaculizar el crecimiento personal y el aprendizaje. La mayoría de las personas en cualquier campo científico o de investigación están abiertas a la posibilidad de equivocarse en algo. La ciencia avanza, se inventan nuevas técnicas, nuevas teorías reemplazan a las antiguas. Quienes se niegan rotundamente a aceptar todo esto son, francamente, unos idiotas. Se esfuerza demasiado por usar palabras complejas, sobre todo cuando no es necesario. Las personas verdaderamente inteligentes conocen todas las palabras complejas, pero también saben comunicarse. No sueltan una palabra compleja a menos que sea la única para describir algo. La gente que conozco que hace esto normalmente también delata que lo hacen intencionalmente. Su tono y pronunciación cambian, y es casi como si dijeran una palabra, o varias, que acaban de aprender de otra persona. Dicen que investigan por su cuenta, pero su investigación se limita a escuchar podcasts que respaldan tus ideas preconcebidas. Es específico, pero bastante común en mi experiencia. Hablan mucho más de lo que escuchan. Señor, ¿puede contar hasta 10 para mí? Escucha. Sabía contar hasta 10. Probablemente soy el mejor contando hasta 10. Mi maestra de matemáticas de tercer grado, y era muy buena maestra, probablemente la mejor, dijo que, de todos los estudiantes que había tenido, yo era el que mejor contaba hasta 10. Personas que te dicen lo inteligentes que son. Sobre todo si alguien se define como un genio estable. Soy lo suficientemente inteligente para saber lo estúpido que soy. La capacidad de recordar y regurgitar información. ¿Es eso lo tuyo?
Entras en un bar, lees un pasaje obscuro y luego lo haces pasar por tu propia idea solo para impresionar a algunas chicas y avergonzar a mi amigo. Will Hunting. Tener que demostrar a los demás que eres inteligente, porque la mayoría de las veces, los tontos ni siquiera te entenderían, y los inteligentes sabían que eras listo antes de que dijeras algo. Si lo haces solo parecerás presumido. Si alguien te dice que es inteligente, no lo es. Uso excesivo de palabras de moda para intentar transmitir su mensaje o conseguir apoyo. Ahora también se ha puesto de moda en el ámbito político. Menosprecian a otras personas. Los no oficiales hechos de papel maché. Pretenden saber mucha información sobre un tema determinado cuando en realidad no saben nada de lo que están hablando y aún así no pueden admitir que están equivocados. Usan intencionalmente palabras largas y complejas que la otra persona podría no reconocer. Una persona inteligente puede tener o no un buen vocabulario, pero el propósito del lenguaje es ser entendida, y usar jerga o palabras confusas solo para parecer inteligente es una tontería. Regurgitación de datos. Memorizar y recitar a ciegas no significa nada. Ser capaz de absorber la información, analizarla críticamente y formarse una opinión propia es inteligente. Cualquiera puede memorizar cualquier cosa con suficiente tiempo y esfuerzo. Tener la razón todo el tiempo. Corrigiendo a la gente constantemente. Algunos no pueden resistirse a decir, bueno, en realidad, incluso cuando no importa. La verdadera inteligencia consiste en saber cuándo hablar y cuándo dejar pasar algo. A las personas verdaderamente inteligentes les encanta compartir y enseñar a los demás lo que aprenden. Si alguien aprende algo y lo retiene activamente, no es inteligente. Escepticismo. La gente se cree inteligente, pero en realidad solo son unos inconformistas odiosos. Quieren debatir con la gente todo el tiempo. Hacen un gesto juntando las manos para que parezca que hay más pensamientos pasando por tu cabeza que ketamina en el torrente sanguíneo. Complican demasiado las explicaciones. Si fueras inteligente, podrías explicar las cosas complejas de forma fácil de entender. Sobre las credenciales y la inteligencia. Agitar credenciales no siempre es necesario. La verdadera inteligencia suele hablar por sí sola. Las personas inteligentes suelen reconocer fácilmente a otros con capacidades similares, y quienes no lo son tanto, también pueden identificar a alguien más perspicaz o con mayor comprensión que ellos. Por eso, no hace falta reforzar un argumento con frases como, título o credencial que poseo, digo. Aunque las credenciales pueden aportar contexto y respaldo, no deberían utilizarse como un sustituto del razonamiento claro, la humildad intelectual o la capacidad de conectar ideas de manera coherente. La solidez de un pensamiento debería poder sostenerse por sí mismo, sin necesidad de apoyarse excesivamente en la autoridad. La insistencia en utilizar un léxico y una gramática excesivamente formales, cuya utilidad práctica suele limitarse al ámbito profesional, puede resultar innecesaria o incluso contraproducente en contextos más informales o creativos. En entornos laborales, es cierto que estas normas favorecen una comunicación precisa y eficiente, sin embargo, fuera de ese marco, aferrarse rígidamente a ellas puede dificultar la expresión natural y espontánea. A esto se suma, en algunos casos, la dificultad para reconocer cómo su propia irritación ante ciertas expresiones o formas de hablar también los afecta emocionalmente, o para apreciar el valor de las transgresiones lúdicas y controladas de las normas lingüísticas o sociales cuando éstas se realizan con fines de humor, juego o creatividad. Saber cuándo flexibilizar las reglas puede ser tan valioso como saber aplicarlas con rigor. Solo hago preguntas, en el modo de pensar conspiranoico. Que hagas preguntas no significa que hagas buenas preguntas. Es esencialmente una variante delirante del pensamiento crítico. Reflexiones sobre la falsa seguridad intelectual. Hay personas que actúan como si lo supieran todo. Sin embargo, cuanto más se profundiza en el conocimiento, más evidente se vuelve la inmensidad de lo que aún queda por aprender. La verdadera inteligencia suele ir acompañada de humildad, no de arrogancia. También están quienes extienden innecesariamente sus ideas,
usan párrafos enteros para comunicar algo que podría expresarse en una sola frase, o eligen palabras excesivamente abstractas u oscuras cuando una simple bastaría. En algunos casos, esto puede parecer un intento de impresionar, más que de comunicarse con claridad. Curiosamente, he notado que algunas personas que tienen este estilo, por ejemplo, quienes usan sombreros fedora como símbolo de distinción intelectual, tienden a ser las más propensas a este tipo de excesos retóricos. La confianza, por otro lado, no siempre es indicio de competencia. Hay muchas personas con una seguridad en sí mismas que roza lo temerario, capaces de liderar o influenciar a grupos enteros, pero que no soportarían ni el más mínimo escrutinio riguroso. La apariencia de seguridad no debe confundirse con sabiduría. Este tipo de actitud se hace aún más evidente cuando la gente habla con convicción sobre temas complejos como la política, la economía, la inmigración o el sistema bancario. La realidad es que estos asuntos son increíblemente complejos y están llenos de matices. Si realmente fueran simples de entender o resolver, ya estarían solucionados. A menos que uno tenga formación académica profunda y actualizada en estas áreas, lo más prudente sería mantener una postura flexible, sin aferrarse a opiniones absolutas y con disposición a reconsiderar las propias ideas cuando se presentan nuevos argumentos o evidencias. En esa misma línea, resulta preocupante la rigidez con la que algunas personas se aferran a sus creencias ideológicas. Esto incluye tanto a quienes desestiman de forma burlona temas como la religión o la posibilidad de vida extraterrestre, como si tuvieran certezas absolutas sobre cuestiones que, en realidad, siguen abiertas a la exploración y el debate. La verdad es que ninguno de nosotros lo sabe todo, y muchas de nuestras creencias están sujetas a los límites de nuestra comprensión actual. Por último, y esto me parece importante destacar, están quienes creen que adoptar una postura moral supuestamente superior les otorga automáticamente la razón en cualquier discusión. Pero el hecho de sentirse moralmente correcto no sustituye la necesidad de argumentos sólidos ni garantiza que uno tenga la verdad. Sobre la necesidad de saber cuándo guardar silencio. Hay personas que se perciben a sí mismas como especialmente inteligentes y sienten la necesidad de hablar, incluso cuando es evidente que los demás preferirían un momento de tranquilidad. Pienso, en particular, en un familiar, lo veo en reuniones, cuando mi intención es simplemente sentarme, relajarme y disfrutar del ambiente, compartir con los demás sin pretensiones. Pero en lugar de eso, terminamos en medio de una conversación densa, sobre algún tema oscuro o complicado, con un tono que roza el sermón. Este tipo de interacción no solo resulta incómoda, sino que también revela una falta de sensibilidad hacia el momento y el entorno. A veces, la mejor muestra de inteligencia no es tener siempre algo que decir, sino saber cuándo es mejor callar. No es necesario, ni apropiado, adoptar un tono aleccionador constantemente, y mucho menos cuando no se ha pedido consejo. Hay tiempo y lugar para los debates profundos o las reflexiones serias, pero forzarlos en contextos donde las personas solo quieren compartir, descansar o disfrutar, suele ser más una muestra de ego que de sabiduría. Afirmando lo inteligente que son. Usan palabras rebuscadas por el simple hecho de usarlas. Creo que si no puedes explicarlo con palabras sencillas, no lo entiendes del todo y solo estás siendo un pretencioso. Corrigen a otros por errores simples, con la intención de avergonzarlos. Confianza. Las personas inteligentes conocen los límites de su conocimiento y esto les resta confianza. Quienes hablan con extrema seguridad sobre un tema suelen ser muy poco inteligentes. La gente tonta se concentra en obtener la respuesta correcta a cada pregunta. Las personas inteligentes se centran en hacer mejores preguntas cada día. Usan un vocabulario amplio. Claro que las personas inteligentes lo hacen de forma natural, pero otros creen que, por eso, son automáticamente inteligentes. Sobre ciertas teorías y discursos técnicos sin fundamento. Hablar del basilisco de Rocco o de teorías similares que afirman que vivimos en una simulación puede resultar entretenido para algunos, pero, siendo honestos, muchas veces estas ideas parecen más ejercicios de especulación sin rumbo que reflexiones útiles o fundamentadas. No es que imaginar escenarios hipotéticos sea intrínsecamente negativo, pero cuando estas conversaciones se presentan con un aire de profundidad o de verdad revelada,
Suelen alejarse del pensamiento crítico y acercarse más a la pseudofilosofía. De forma similar, ciertas discusiones técnicas sobre inteligencia artificial tienden a caer en lo mismo, cuando quienes participan no comprenden, ni siquiera a un nivel abstracto serio, cómo funcionan los distintos tipos de modelos. Lo que dicen termina siendo poco más que palabrería con términos prestados. Este tipo de discurso técnico sin fundamento real no solo desinforma, sino que también oscurece el verdadero valor de los avances en el campo. Pensar con rigor y tener conversaciones significativas implica, al menos, reconocer los límites de lo que sabemos y el contexto desde el cual hablamos. De lo contrario, lo que podría haber sido una charla estimulante termina siendo una pérdida de tiempo disfrazada de profundidad. Corrigiendo a la gente. Incluso en temas con los que otros están más informados o familiarizados. Conozco a alguien que hace esto y no entiendo por qué cree que buscar en Google una respuesta para corregir la afirmación de alguien por mensaje de texto es lo correcto. Considero que los sabelotodos son bastante falsos y poco inteligentes. La mayoría de las personas inteligentes que conozco suelen guardar silencio. Su razonamiento es que si escuchan, en lugar de hablar, podrían aprender algo. Una lección sobre humildad intelectual. Siempre me he considerado una persona intelectual, y durante mucho tiempo creí que sabía más de lo que realmente sabía. Recuerdo una conversación con un estudiante de posgrado en física, en la que me hizo notar, con algo de frustración, lo agotador que le resultaba hablar con personas que pretendían discutir física desde un conocimiento muy básico. En ese momento, no terminé de entender su molestia, pero con el tiempo, lo comprendí profundamente. Ahora soy enfermero, y he vivido la experiencia desde el otro lado. Me encuentro con personas formadas en otras áreas, particularmente en física o ingeniería, que intentan opinar con seguridad sobre temas médicos o anatómicos. En esos momentos, no puedo evitar pensar en lo irónico que es que muchos de ellos ni siquiera saben dónde está el vaso o cuál es su función. Incluso algo tan fundamental como la ubicación y el papel del hígado suele ser desconocido para quienes, sin embargo, no dudan en emitir juicios o afirmaciones con confianza. Con el tiempo, he llegado a reconocer que lo que antes llamaba conocimiento general sobre el cuerpo humano era, en realidad, apenas una introducción superficial. Y también he aprendido a tener más cuidado al hablar sobre lo que no domino, porque entender algo en profundidad, ya sea física, anatomía o cualquier otra disciplina, requiere no solo información, sino también tiempo, experiencia y humildad.